Otro tema fuerte, recurrente, y que uno tiene que tener siempre, siempre tiene que estar bien y tener las cosas bien claras, como hemos hablado. Estoy tratando de puntualizar las cosas bien claras de lo que vamos a revisar, es asma. En asma, ustedes hay que tener las cosas bien segmentadas, y podemos tener lo que es el manejo de la crisis asmática, o sea, la crisis asmática o ¿no? el asma reactivada, y lo que es el manejo del paciente crónico, ¿no? Del paciente crónico, que tiene parámetros muy precisos hoy en día, y que esos parámetros los vamos a revisar una y otra vez para que queden bien claros, porque eso siempre es materia de evaluación. O sea, los criterios de asma, los criterios para poder estratificar a estos pacientes son clarísimos. Hay que estratificarlos muy bien, especialmente el paciente crónico. El paciente con crisis, por lo general, lo que más nos interesa es ver el manejo. Lo que más nos interesa es ver el manejo. El manejo del paciente con crisis es fundamental. Y pasa generalmente el paciente con crisis, ¿no?, por una acción más que todo de mastocito, mientras que el paciente crónico pasa más por el eosinófilo, como la célula efectora más importante. ¿Okay? Esto pasa más por mastocito, célula cebada. ¿Okay? Entonces, el paciente con crisis, ¿qué es lo que vamos a usar? ¿Qué es lo que se va a usar usualmente en estos pacientes? En estos pacientes se usa, ¿no?, los famosos beta-agonistas de acción corta, fundamentalmente. Beta-agonistas de acción corta, ¿no?, es el manejo fundamental, ¿no?, en forma cada 20 minutos, el manejo secuencial, y se le suele asociar hidrocortisona. Aquí es donde está indicada el corticoide en forma precisa, ¿no? Hidrocortisona en forma parenteral, ¿no? En forma parenteral, usualmente en una dosis inicial de 3 a 4 miligramos por kilo de peso. ¿No? Entonces, esto generalmente nos da 250 miligramos, que es la ampolla clásica, ¿no? Y después uno cada 6 horas le suele dar 3 miligramos, o sea, lo que viene a ser generalmente 200 miligramos de mantenimiento, ¿no? Generalmente uno empieza con 4 y después de mantenimiento le da 3 miligramos por kilo, que suele dar 200, máximo 250 en el paciente cada 6 horas. Uno lo sigue utilizando, el inhalador de acción corta, el salbutamol, básicamente, y le puede sumar, esta es la única indicación de hiperatropio. El hiperatropio después no se usa en otra indicación de asma, no se usa en el manejo crónico. O sea, a pesar de que uno lo ve usar frecuentemente, no está indicado el hiperatropio durante el manejo crónico del paciente. Solamente se utiliza en la exacerbación aguda de los pacientes durante la crisis, ¿no? Entonces se suma la acción corta con el hiperatropio, además de la hidrocortisona, ¿no? Hidratación, si el paciente está comprometido, hay que hidratarlo, ¿no? Hay que hacer hidratación, ¿no? Y si el paciente no hay mejoría, o sea, con esta terapia clásica, hidrocortisona, si no hay mejoría, entonces el paciente, uno ya usa otros fármacos de segunda línea, como son la aminofilina, ¿no?, que usualmente la dosis usual es 250 miligramos de carga, ¿no? O sea, 6 hasta 9 miligramos por kilo de peso, la aminofilina por vía endovenosa, que no todos los pacientes lo toleran y no está indicado en todos los pacientes, entonces es una alternativa. La otra alternativa, si el paciente no mejora, es la adrenalina directa. Y se puede utilizar adrenalina, sí, en los pacientes. Acuérdense que antes de tener inhaladores, lo que utilizábamos, yo he llegado a usar eso alguna vez, era solamente adrenalina, y lo usábamos subcutánea, y no teníamos capacidad de nebulizar a los pacientes, ni mucho menos darle inhalar a los pacientes. Estamos hablando de fin de los 80, principios de los 90, y el paciente salía, o sea, el paciente realmente salía. O sea, la adrenalina es muy efectiva, el problema es los efectos adversos.
O sea, no es que la adrenalina no sea efectiva. Por eso que en la crisis, cuando el paciente está, no lo puede sacar, adrenalina, o sea, costo-beneficio, lo vuelves a utilizar. Porque es bastante efectiva, pero el problema son la gran taquicardia, la angina que suele producir en estos pacientes, ¿no? Entonces, el paciente va a usar adrenalina como una alternativa y ya alternativas últimas es sulfato de magnesio, y por último anestésicos, ¿no? Y el paciente ya entra a ventilación mecánica, ¿no? Ventilación mecánica y anestésicos, ¿no? Pentotal generalmente es el anestésico que produce mayor broncodilatación. Entonces, pero el paciente tiene que entrar a ventilación mecánica. Entonces, el paciente en la crisis clásica que uno puede utilizar. El paciente crónico, uno tiene que estratificarlo fundamentalmente. Y estratificarlo, y eso es pregunta clásica, o sea, les van a repetir hasta la saciedad, hasta 2 o 3 preguntas de este tipo, y uno tiene que estar pendiente de eso y saber cuándo es intermitente, cuándo es persistente, leve, persistente, moderado y persistente, severo. Entonces uno tiene que armarse, como decíamos alguna vez, armarse sus cuadritos. En algunas enfermedades, acostúmbrese siempre, todas las veces que puedan, armarse el cuadro. Armar su cuadro y volver nuevamente a revisar, Cuando revisemos endocrino también igual, hay varias entidades donde vamos a armar cuadritos. Y esos cuadritos los vuelven a hacer una y otra vez cada vez que repasan, y eso les va a hacer, eso les va a quedar, porque en realidad se aprende mucho mejor, ¿no? Utilizando mano, ojo y oído, ¿no? Entonces eso siempre es un buen ejercicio. Entonces los pacientes, ¿no? Estos pacientes suelen 2 clases de síntomas que tenemos que evaluar fundamentalmente, ¿no? Los síntomas diurnos, ¿no? Y los síntomas nocturnos. Entonces el intermitente suele tener, ¿no? Como es el menos de 2, menor o igual a 2, ¿no? Crisis o síntomas semanales, y nocturnos menor o igual a 2 por mes. Ese es lo clásico en el asma intermitente. ¿Ok? Entonces, eso va, con ese criterio nosotros podemos decidir en qué nivel de tratamiento lo vamos a colocar al paciente, ¿no es cierto? Cuando uno dice cómo lo armo en el paciente, voy a hablar armando de a poquitos. En el severo, ¿qué es lo clásico del severo? El severo va a tener síntomas todos los días y todo el día. Es todos los días y todo el día en el severo. En el moderado es todos los días, pero no todo el día. O sea, tiene síntomas diarios, pero no todo el día, ¿no? O sea, tiene síntomas diarios, pero no todo el día. Eso es importante, ¿no? En el leve tiene mayor, ¿no? De 2 síntomas por semana, ¿no? El paciente, más de 2 síntomas por semana, pero no todos los días. Entonces, cuando tenga todos los días, se va a convertir en moderado. Y cuando tenga todos los días y todo el día, se convierte en severo, ¿ok? Entonces, en la historia clínica, dentro de lo que nos van a poner, pacientes con sibilantes, etcétera, etcétera, uno tiene que pescar en el momento de la historia clínica, como vamos a ver, la clave. Ahí está la clave. Hay un momento que te dicen, ¿no? Paciente ¿no? que tiene síntomas todos los días, pero no todo el día. Ahí está la clave. Entonces, no todos los días, moderado. Todos los días, pero no todo el día, moderado. Mientras que los nocturnos, acá es todas las noches. Acá es todas las noches, ¿no? Obviamente no toda la noche, ¿no? Todas las noches. Y acá es generalmente, ¿no? Mayor a 3 a 4 por noche, por semana. Mayor a 1 por semana. Una noche por semana. Y este es mayor a 3 a 4 por mes. ¿Ok? Este es mes, este es semana. Entonces, en los síntomas nocturnos es toda la noche, mayor a 1 vez por semana, no, mayor a 3 a 4 por mes. ¿Ok? Mayor a 3 a 4 por mes.
Entonces, ¿por qué dice, pero por qué 3 a 4? Porque más de eso generalmente ya va a cubrir casi todas las semanas. O sea, entraríamos acá en, acuérdense que el mes tiene 4, máximo 4,5 semanas. Entonces, está en ese rango. Entonces, mayor a una por semana, si me dicen que tiene más de dos noches por semana, ¿no? Suele tener síntomas nocturnos 2 noches por semana, ¿cae en qué? Cae en moderado. Cae en moderado, ¿no? O si suele tener 3 veces síntomas 3 noches al mes, cae en leve. Menos de eso, menos o igual a 2, cae en intermitente. Entonces, esto es clave para uno comenzar a ver, ¿no?, el manejo, porque el manejo va a pasar por diferentes niveles, por lo que se llaman los steps. Y básicamente el manejo de los steps está en función a usar, ¿no?, a usar salbutamol, Ojo que tanto en asma como en EPOC, todo el tratamiento empieza por beta agonistas de acción corta. En ambos, ¿no? El hipatropio, es cierto, se usa en EPOC también en forma crónica, pero después de usar los beta agonistas, no es antes. O sea, quizás sea un fármaco importante en el EPOC, pero no es el fármaco de inicio. De inicio en el paciente con EPOC también se usa igual que en el asma, beta agonistas de acción corta, en dosis bajas. Ese es el paso 1. En el paso 2, generalmente uno sigue usando los beta agonistas de acción corta, ¿no? Salbutamol, básicamente en el Perú salbutamol. Alguna vez una pregunta mal traducida o no adaptada, pusieron albuterol. No les miento, ¿eh? Creo que fue en ENAN o en residencia, pero pusieron albuterol. Es lo mismo. Es lo mismo que sucede con se escucha el fondo, ¿no? Es lo mismo que sucede con paracetamol y acetaminofén. ¿Ok? Es lo mismo, es la misma molécula. Solamente que nosotros le decimos paracetamol, los gringos acetaminofén. Nosotros le decimos salbutamol, los gringos albuterol. ¿Ok? Entonces, si les digo que hay una pregunta, y no la hemos cambiado, porque queremos, cuando hagamos banco la van a ver, y la respuesta es albuterol, porque la tradujeron tal cual. Entonces, eso también sucede, por eso que a veces hay que tener, ¿no?, hay que tener en cuenta eso. Entonces, en el paso 2, resumiendo, después lo vamos a ver con más calma, en el paso 2 generalmente se sigue usando, o sea, en realidad nunca se deja de usar, pero se sigue usando, generalmente se sigue usando el betagonista de acción corta, pero ya en dosis altas. Ya comienza a usarse las dosis más, se incrementa las dosis y se suele dar, ¿no? Se suele dar corticoides inhalados, ¿no? Corticoides inhalados, generalmente beclometasona, ¿ok? Corticoides inhalados, generalmente beclometasona. La recomendación de corticoides inhalados es indistinta, ¿eh? Uno puede usar beclo, uno puede incluso empezar con los de acción larga desde temprano, va a depender de de lo que mejor le ajuste al paciente. Aunque acá se suele recomendar dentro del país, en las guías adaptadas, primero empezar con la beclometasona y después intentar con las de acción más prolongada, que son fluticasona o budesonide, ¿no? Pero se usa dosis bajas de corticoide inhalado. En un tercer nivel, generalmente estos pacientes ya estaban usando dosis, ¿no?, dosis altas, ya las dosis altas de mantenimiento de salbutamol, uno pasa a los beta-agonistas de acción larga. Clásicamente, ¿cuáles son? ¿No? Los LABA clásicamente son salmeterol y formoterol. Los corticoides inhalados, como decíamos, beclometasona fundamentalmente, o fluticasona, budesonide. Ahora, el budesonide no suele encontrarse en forma aislada, generalmente está combinada con formoterol. Mientras que fluticasona sí se suele encontrar en forma como monodroga, al igual que salmeterol, ¿no? Incluso formoterol. Entonces, acá, cuando uno avanza, dice,
betagonistas de acción prolongada en dosis bajas primero, ¿no? Y generalmente este paciente incrementamos la dosis de corticoide inhalado. El problema es que el corticoide inhalado sigue teniendo, o sea, cuando ya se usa en dosis más altas, sí ejerce una absorción importante y por lo tanto, o sea, obviamente no es lo mismo que tomar en forma sistémica, pero de todas maneras tiene efectos adversos importantes. Y esos efectos adversos importantes de utilizar en forma crónica se tratan siempre de disminuir tratando de usar antileucotrienos, ¿no? Fundamentalmente Montelukast. Ahora, el Montelukast, los antileucotrienos, si algún parámetro se tiene que buscar para su uso, es tratar de que el paciente tenga antecedentes de atopía. Entonces, si yo tengo antecedentes de atopía, incluso lo puedo empezar más temprano. Pero los antecedentes de atopía son importantes para tomar decisión clínica ante leucotrienos. Por ejemplo, pacientes con dermatitis atópica, pacientes con rinitis alérgica, pacientes, incluso migraña es hoy en día considerado dentro del cuadro de atopía típica, ¿no? Entonces, paciente atópico, uno puede utilizar incluso un poco antes, ¿no?, el Montelukast. Uno va bajando, uno va avanzando, el paciente, generalmente el que está en moderado, ya va a un nivel 4, y este paciente suele uno pasarlo ya, o sea, al mismo LABA, pero ya en dosis altas, ¿no? El corticoide inhalado, obviamente en dosis también más altas. De todas maneras ya le damos Montelukast y comenzamos a evaluar la posibilidad de utilizar ya anti-IgE, fundamentalmente omalizumab. Omalizumab, que es un monoclonal básicamente contra eosinófilo, pero esto siempre adosado a un dosaje de IgE importante. O sea, tengo que demostrar que hay IgE elevado. Tiene que haber IgE elevado para que yo utilice omalizumab como un factor importante. Entonces, ya en estos niveles más bajos, ¿no?, sumo todo lo que tengo y recién tomo la decisión de poder utilizar prednisona. Miren dónde uso prednisona. O sea, una de las cosas que tiene que quedar claro, y yo creo que queda claro también en la mayor parte de los exámenes los últimos años, es justamente precisar eso, ¿no? O sea, ver quién cae, porque en realidad el uso de prednisona es muy tardío y es con indicaciones muy precisas. O sea, el paciente ya se utilizó todos los inhalados, ya se usó Montelukast, incluso antes de la prednisona se intentó usar el monoclonal, si es que es posible, ¿no?, antes de llevar al paciente al uso crónico de prednisona. Sin embargo, nosotros tenemos la mala costumbre de utilizar prednisona incluso después de esto, ¿no? El paciente sale de crisis y lo mandamos a su casa con prednisona, ¿sí o no? Lo cual es un error. El paciente debe ir, en todo caso, con alguno de estos esquemas inhalados, con corticoide inhalado, pero no con prednisona. La prednisona se usa muy al final, cuando revisemos endocrino. Ahí les voy a mostrar cómo es la causa, ¿no?, de Cushing más importante que tenemos en el país, ¿no? Es una de las causas el Cushing exógeno, ¿no? O sea, los glucocorticoides exógenos, dentro de ellos nosotros tenemos mucha incidencia asociado al manejo del asma, Entonces, como decíamos, ¿no?, la clínica del asma fundamental, tos, disnea, sibilantes, ¿no?, y ver los test, el fundamental test, la reversibilidad, los test de reversibilidad, o sea, la espirometría con broncodilatación, que es un tipo de espirometría que se hace, y los test de variabilidad, que son los que se suelen hacer para confirmar el diagnóstico, ¿no? Como decíamos, en las crisis, en los pacientes agudos, ¿no?, ver cuáles son ¿no?, si son crisis leves, moderadas, severas, e incluso pacientes que puede ir a paro respiratorio, ¿no? Y esta es la clínica clásica, ¿no? O sea, si uno ve, el paciente generalmente está confuso, está somnoliento, en el caso del paciente que está con crisis muy severa, ¿no?
casi es tórax silente, ¿no? Es clásicamente tórax silente, bradicárdico, ¿no? Y el PEF es menor de 25%. Generalmente, acordarse que el PEF importante para poder catalogar a estos pacientes, lo que más uno ve es leve, está todavía por encima del 70% del PEF, entre 40 y 69% en el moderado, menos de 40 en el severo y menos de 25 en el paciente que está con paro respiratorio inminente respecto al PEF. Factores que uno puede, pronósticos que uno puede buscar ahí, es la saturación es importante, generalmente en el severo es menos del 90%, ¿no? Y hay que ver el pulso, ¿no? La frecuencia cardíaca, ¿no? Que suele ser mayores, ¿no? Taquicárdico, el paciente suele estar bien taquicárdico, generalmente el paciente tiene, ¿no? Una frecuencia respiratoria muy alta, y estos son los pacientes que van a ir a tratamiento, como decíamos a Hugo, de la crisis en asma. La clasificación de severidad, como habíamos dicho, importante, ¿no? El intermitente, leve, ¿no? Leve, como decíamos, diario y todos los días, a través de todo el día, 3 a 4 por mes, más de 1 por semana, y frecuentemente, ¿no? Todos los días de la semana, todas las noches, pero no, obviamente no todas las noches. Y el tratamiento, como habíamos revisado, ¿no? El paso 1, fundamental, el paso 2 en el leve, el 3 y el 4-5 en el severo. No olvidarse, como les decía, el nivel que les van a pedir probablemente ni siquiera es de manejo, ¿eh? Pero hay que tenerlo en cuenta. Lo más importante generalmente en manejo que uno tiene que tener en cuenta es que lo primero que se utiliza y lo más importante siempre es el beta agonista de acción corta. El beta agonista de acción corta. Los antileucotrienos siempre es pregunta clásica, no olvidarse, se puede empezar incluso tempranamente, pero los antileucotrienos, si el paciente tiene historiatopía, uno tiene que utilizar antileucotrienos, ¿no? O sea, si tiene factores, ¿no? de atopía, uno tiene que usar antileucotrienos. Y cuando el paciente tiene una enfermedad muy severa, o sea, cuando el paciente tiene una enfermedad severa, entre moderada a severa, uno tiene que ir evaluando IgE, que es importante, la actividad de IgE. Un IgE alto, hoy en día hay hasta 4 monoclonales nuevos, ¿no? El omalizumab es el más antiguo de todos, es incluso de fines de los 90. Hoy en día hay monoclonales mucho mejores que todavía no están en el país, pero hay que tener en cuenta que cada vez más el tratamiento de esta enfermedad va hacia la parte del manejo autoinmune, ¿no? Hacia la parte del manejo autoinmune, que es importantísimo. Como decíamos ahí, preferir, incluso en el paso 1, es PRN, o sea, en el intermitente fundamentalmente es PRN el uso del salbutamol, ¿no? Dosis bajas, como habíamos dicho, de corticoides inhalados, ¿no? Ahora, otras alternativas, como cromoglicato, ¿no? O teofilina, no son muy utilizadas. Nosotros no tenemos cromoglicato, o sea, utilizar cromolin, realmente acá, fundamentalmente, para bajar la dosis de corticoide, como le decía, lo mejor es tratar de utilizar, esto es antileucotrienos, ¿ok? Esto es antileucotrienos, esto es Montelukast. Ahora, en el Perú solamente tenemos Montelukast, no tenemos otros, no hay Zafirlukast, no hay Sileutón, que son los otros antileucotrienos. Fundamentalmente tenemos Montelukast, ¿ok? Y así como habíamos dicho, vamos yendo hacia utilizar después los LAVA, ¿no? De dosis medianas de corticoides inhalados, ¿no? Y fundamentalmente ir evaluando y ir yendo al paciente conforme va mejorando de acuerdo al tratamiento que uno va marcando. Lo importante es no se olviden de este cuadrito, repítanlo una y otra vez. Ahí está la clave de las preguntas que le van a poner, no olvidarse de ese cuadrito y relacionarlo con el tratamiento, relacionarlo básicamente con el tratamiento. Y en la crisis, ¿no? Tener los factores, el pulso paradójico, los factores de descompensación, los factores de riesgo, el pulso paradójico, ¿no? La taquicardia, ¿no? Generalmente la taquimia mayor de 30, o el trastorno de sensorio, trastorno de conciencia, son factores
de mal pronóstico que tiene que el paciente siempre tener en cuenta, ¿no? El trastorno de conciencia es fundamental evaluar en estos pacientes con asma.